Los simios se plantean dejar de evolucionar hacia el hombre. Lo anunciaban hoy en una rueda de prensa en el Zoo de Berlín. Queremos evolucionar por nuestra cuenta. La trayectoria del Homo sapiens sapiens de los últimos 4000 años es lamentable. Eso no es evolucionar, es ir improvisando por ahí a lo loco, ha sentenciado el portavoz del colectivo Un Orangután de 3 metros. Hoy viajamos al Hotel de las Letras, lugar emblemático del corazón de Madrid. ¿Y qué mejor lugar que la biblioteca para charlar con dos filósofos reconvertidos a humoristas satíricos que un día decidieron compartir su particular visión de las cosas a través de El Mundo Today? Secuestramos a Quique García y Xavi Puig en la Sala Sol, desde la que emiten su programa de radio, y les subimos a nuestra nube. Muchísimas gracias por haberme permitido venir hoy con la nube a haceros una entrevista. Gracias a vosotros. Xavi, Quique, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Quiero empezar por preguntaros, ¿cómo se os ocurrió montar El Mundo Today y cómo conseguisteis hacerlo viral tan rápidamente? Bueno, eso no fue... O sea, era una expectativa, pero no teníamos ninguna receta. Yo creo que además al principio nos daba un poco igual. Sí, nos daba un poco igual. Nos hacía ilusión explorar ese formato del falso informativo, que es un clásico, y era una buena manera de hacer humor que teníamos muy a mano, digamos. Y es verdad que siempre nos ha gustado el humor de traje y corbata, que decimos nosotros, o sea, el humor serio. O sea, que imitar la retórica periodística era perfecto. ¿Pero fue algo pensado? Es decir, ¿vamos a montar algo concretamente así o fue algo más improvisado? No, nosotros siempre, desde que nos conocemos, hemos generado contenido más o menos, sobre todo humorístico, y lo único es que en Mundo Today quisimos darle cierta vocación comercial, no comercial en el sentido de exitoso, no, sino comercial en el sentido de que lo pudiera leer y pudiera entender el mayor número de gente posible, no hacer el humor que hasta entonces habíamos estado haciendo, más de corte universitario, con referencias un poco más elaboradas o culturetas o tirando por el humor absurdo, sino algo un poquito más accesible. Pero, sí, pero con lo que nos sintiéramos cómodos. No había un plan de negocio, es decir, no era un proyecto empresarial al uso, pero sí, había esa vocación de llegar a más gente y también nosotros de aprender a hacer. Estábamos estudiando, bueno, habíamos terminado ya de estudiar comunicación audiovisual y habíamos, por lo tanto, ido a clases en las que se nos enseñaba a escribir guiones para televisión y nos llamaba más la atención pues hacer un humor un poco más, que llegara a más gente, sí. Una avería en la máquina de coser de Amancio Ortega provoca retrasos en la entrega de la mercancía de Zara. Tras el incidente, el magnate se ha puesto a coser a mano y sin dedal para cumplir con las entregas. El proceso creativo, ¿cómo se crea la antinoticia? Es decir, ¿cómo empezáis, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Os leéis el periódico y lo retorcéis? ¿O cómo surgen las ideas para hacer estas noticias? No es un proceso muy distinto al de cualquier, no sé, un programa de humor o otra revista satírica. O sea, en el fondo se trata de establecer un clima relajado en el que se puedan relacionar ideas que a priori no tienen mucha relación entre ellas, por ejemplo. Y así van surgiendo cosas. Leer la prensa es un buen método porque, digamos, tienes una agenda de temas que te pueden suscitar chistes, pero a veces yo en particular muchas veces se me ocurren los titulares, digamos, en frío. O sea, empiezo a pensar en temas que tengo en la cabeza, que no sabes muy bien cómo vienen, y ahí sí que ya hay una segunda parte más de oficio, más de método, que sabes que hay fórmulas que funcionan, ¿no? La exageración, el sacar las cosas de contexto, el poner en palabras de alguien un lenguaje, por ejemplo, vulgar, si ese alguien es una autoridad, pues siempre funciona. Al final vas aprendiendo los truquitos. Quique, por ejemplo, sí que le gusta mucho rodearse de prensa, ¿no? Mancharse las manos. Sí, no, prensa o cómics o elementos donde haya muchos dibujos y sucedan cosas. O hacer zapping, lo que pasa es que no tengo televisión, así que no puedo hacer zapping, sino ver muchos elementos porque tengo problemas de concentración y si yo me pongo a intentar en frío, como hace Xavi, pensar cosas, no me va a salir. De hecho, ha habido un cambio, digamos, importante en el proceso creativo en el Mundo Today,
que tiene que ver también con que Quique y yo nos hemos abierto a trabajar con más gente. Hasta hace relativamente poco era una actividad, además vivimos, él vive en Barcelona, yo vivo en Madrid, y nos comunicamos pues online, ¿no? Con lo cual no había muchas reuniones, o sea, que era un trabajo bastante individual, 2 personas pensando cada una en su casa y luego poniendo en común lo que había salido y ya está, ¿no? O sea, una manera, digamos, muy primitiva y poco metódica. Y ahí es donde decidís cuál va y cuál no va, ¿no? De las noticias o de las ideas que se comparten. Pero es todo, como nos conocemos mucho, sabemos muy bien lo que nos gusta y lo que no, el humor que nos gusta es el mismo, digamos, aunque cada uno tiene sus estilos, pero hay mucha compenetración, por decirlo así, y esto te permite trabajar de esa manera, no necesitas hablar demasiado, es como esos matrimonios de toda la vida, que ya con una mirada ya sabe lo que el otro está queriendo decir. En nuestro caso ha sido durante mucho tiempo así, con lo cual sin mucho método las cosas ya salían. Sí, digamos, el tono es parecido, el tipo de humor es parecido, y ahora que el Mundo Today ya tiene 7 años y pico, la gente que se incorpora ya lo tiene también muy asumido, porque han sido lectores o simplemente han hecho los deberes y se lo van a mirar, sí, y por tanto no necesitamos orientarles demasiado sobre el tipo de humor. De todos modos, escogen los titulares de una manera muy... el que más gracia te hace a ti mismo y por tanto te apetece más escribirlo, o en un caso de desesperación el único que te ves capaz de escribir en ese momento. O sea, a veces hay titulares que son más sencillos de escribir que otros porque ves la vía por donde tirar. O sea, ahora digamos que de un tiempo a esta parte, al trabajar con más gente con la que te tienes que poner de acuerdo de horarios, entregas y demás, ahí sí que estamos teniendo que elaborar un planning semanal de contenidos, o sea, lo que sería lo más parecido a un planillo en una revista, ¿no? Pues hemos tenido que empezar a hacer esto, pero procuramos y hacer reuniones también vía Hangouts, reuniones semanales, o sea, hay más sistematización porque hay más gente implicada, pero siempre procuramos que el ambiente de trabajo suena muy tópico, pero que sea bastante lúdico. O sea, para nosotros un ambiente creativo no es tener un futbolín en la oficina, es que cualquiera pueda soltar la mayor mierda que se le acabe de ocurrir, que no tiene ni puñetera gracia y no pase nada, es decir, que la gente trabaje sin miedo. Eso ya para nosotros es un logro y cambia la forma de trabajar. Lo que estás comentando va muy ligado a una pregunta que os quería hacer. ¿Pensáis que el humor es la única manera de que no se manipule la información, ¿no? Ahora mismo sabemos que hay medios muy politizados, pues que tienden hacia un lado, hacia otro. ¿Pensáis que el humor consigue que la información sea más clara, paradójicamente, o no? ¿O es simplemente No, de hecho, para mí todo lo contrario. El humor es un recurso literario, un tono literario, y como recurso literario está en las antípodas de la información, por tanto no es una buena vía para comunicar. No, digamos que si hablamos de sátira, que es un tipo de humor concreto, lo que hace es señalar y amplificar ciertos defectos o cosas que tú consideras que son defectos, ahí hay un sesgo editorial. Entonces, como arma arrojadiza, o sea, si quieres tirar piedras a un medio que crees que manipula o demás, pues bueno, pues ahí sí, pero es una cosa, en el fondo deja de ser una pataleta, es decir, cuando un humorista se sitúa en el podio de la verdad y dice mis chistes son la manera que yo te ofrezco de acceder a la información, para mí esto es obsceno, o sea, es la corrupción del humorista. De hecho, a mí la sátira, nosotros hacemos sátira, pero hay un tipo de sátira que detesto, que es aquella que se hace primero pensando a quién vas a ridiculizar o qué mensaje quieres transmitir y luego te inventas un chiste que cuadre con esa idea previa. Yo no trabajo de esta manera, soy incapaz y además creo que los chistes que salen de esa forma de trabajar al menos no son los que a mí me gustan y creo que es un poco tramposo. O sea, primero tengo mi línea editorial y ahora utilizo el humor o la sátira como una excusa para tirar piedras a quien yo ya quiero tirar piedras. Nosotros no trabajamos así, o sea, nosotros trabajamos de una manera mucho más lúdica, de humor por el humor. ¿Qué pasa? Que claro, se te ocurren chistes que te hacen mucha gracia y esos chistes se da el caso de que tiran piedras a veces contra determinados objetivos. Bien, o sea, no estoy en contra de hacer eso y además sí creo que es bueno, que agita. Creo en el humor como a veces punto de partida para establecer debates. O sea, el debate en sí mismo en el humor no se produce, pero sí suscita a veces otros debates.
Pero vamos, no tenemos esto en cuenta nosotros, o sea, nunca vamos a tener ese discurso de no. En el Mundo Today es donde la gente realmente puede ver qué hay detrás de lo que los medios nos ocultan, o sea, eso no es así. ¿La sátira os ha traído algún problema alguna vez? Porque leí que hubo una polémica bastante grande con una noticia sobre la infanta Elena, ¿no? Que la infanta Elena pide ser imputada, y recuerdo que en Colombia la dieron por buena. Sí. ¿Esto os ha causado problemas? ¿Alguna vez habéis tenido anécdotas de este tipo que bueno, pues os hayan supuesto algún problema? Que alguien crea que una noticia nuestra es cierta, cosa que es muy poco usual. Es terriblemente rara en realidad. De las 4.000 noticias que tenemos, que haya pasado 3 veces, pues imagínate la proporción. Cuando sucede es muy llamativa, a todos nos hace mucha gracia porque bueno, hemos establecido un juego precioso entre nosotros y los lectores en el que Mundo Today es un diario serio y por tanto que alguien entre en ese juego sin pretenderlo, pues a todos nos gusta. Pero eso no lleva a ningún problema y a la persona que se ha confundido tampoco le lleva ningún problema porque le van a corregir oleadas de tuiteros, por tanto no supone ningún problema. De todo este tiempo, de los 8 años nada menos que lleváis con el Mundo Today, ¿cuál diríais que ha sido vuestra noticia favorita? ¿La que más os ha gustado o la que penséis que haya sido la mejor? Es muy difícil contestar esa pregunta. Es complicado. La última que publicas es... Sí, bueno, por ejemplo, o sea, hice una de las tarjetas Black, que era científicos de Bankia, bueno, fíjate que ni me acuerdo, porque no era el titular lo que más me gustaba, simplemente estableció un paralelismo entre los agujeros negros y toda la explicación, digamos, física de cómo se producen, con las tarjetas Black, como si las tarjetas Black fueran un fenómeno de astrofísica, en la que no hay responsabilidad humana, sino que es un fenómeno. Entonces ese juego literario disfruté mucho escribiéndola, digamos. Luego el artículo correrá mayor o menor suerte, pero al final yo lo que valoro es lo que he disfrutado escribiéndolas. Luego hay otras que sabes que van a funcionar y que además son divertidas de escribir. De hecho, cuando salió esa idea, eso fue el lunes pasado en la reunión, yo lloré de risa, o sea, disfruté mucho en el proceso de creación de la idea y luego escribiéndola y luego viendo que encima la gente la celebraba, que era la noticia de que muere un figurante de The Walking Dead y le renuevan 2 años más. Es una chorrada, pero luego había chistes ahí dentro que disfruté mucho sacando jugo de esa idea, que no es ni más ni menos ingeniosa que otras, pero sí. Pero te quedas con esa. Y tú con la última, ¿no? No, quiero decir... Es que las olvidamos, además, claro. Las olvidas, digo con la última porque tú tienes que escribir un post diario, estás más o menos obligado a escribir un post diario, solo que si hay un día que no puedes o no te ha salido, pues no pasa nada. Para eso es tu web, ¿de qué te sirve tener una web propia si no puedes permitirte ese lujo? Pero siempre creo que voy a ser incapaz de terminar de escribir el artículo, por tanto, una vez lo he terminado, ese es el mejor que he escrito nunca porque me ha permitido seguir manteniendo la farsa un día más. Sí, esta es la cosa. Quique lo sufre, tiene ese síndrome del impostor que pasa a mucha gente del mundo creativo, que es lo que hago, es una mierda. Y de momento estoy engañando a todo el mundo, pero un día me desmontarán. Me he inventado este formato que me permite hacer chistes muy malos, pero los visto de determinada manera y parecen mejores, pero nadie se ha dado cuenta aún de que son muy malos, o sea... Chicos, estáis explorando radio, formatos audiovisuales, es decir, habéis evolucionado desde el formato de la web hacia muchas otras áreas. ¿Cuál es el próximo reto? ¿Hacia dónde va el Mundo Today? ¿Hacia dónde va? A hacer... o sea, el objetivo siempre es seguir lo que estás haciendo más y mejor. Básicamente viene a ser esto. Lo bonito del Mundo Today, o de este producto en concreto que hacemos, que es el Mundo Today, es que en tanto que parodia de medio informativo, nos permite explorar cualquier otra cosa que hagan los medios informativos. Por ejemplo, si ahora todos los diarios generalistas tienen una sección de cocina, pues a lo mejor hacemos vídeos de cocina. No digo que ese es el plan, pero podríamos hacerlo. Digamos que la parodia es inagotable en ese sentido. Es verdad que hemos probado ya muchos formatos, de hecho en radio, hace más tiempo que hacemos radio del que hacemos sátira en el Mundo Today, o sea, empezamos
no tenemos ni puta idea de radio, pero llevamos mucho tiempo haciendo, al fin eso es así. Nadie se ha dado cuenta aún. Hemos trabajado para televisión también y hemos picoteado, ¿no? Pero yo personalmente en el formato en el que más cómodo estoy es en el formato escrito. O sea, es verdad que un vídeo luego hay cosas que lucen mucho, es verdad que la radio tiene un enganche, produce cierta adicción, pero yo el lenguaje escrito para mí yo creo que va a ser siempre el ecosistema en el que me mueva más cómodo. Bueno chicos, pues ha sido todo un placer, muchísimas gracias por este ratito, por habernos vosotros. permitido compartir nuestra nube hoy con vosotros y esperamos veros muy pronto, más allá de estar leyéndoos en El Mundo Today. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. ¿Qué noticia te gustaría dar? Mariano Rajoy será presidente vitalicio. Una herramienta 2.0 sin la que no puedas vivir. Tumblr. Algo que desearías que pasara en Internet. Que El Mundo Today compre Facebook. Algo que cambiarías de Internet. Que mi madre no estuviera en Facebook. Una canción. Last Train to London. Last Train to London.